Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario de hoy es el siguiente. Empezamos hablando sobre actualidad económica. Tenemos dos voces que nos van a hablar sobre la revaluación del dólar y, por supuesto, la devaluación del peso colombiano, que es análoga o que está pasando al mismo tiempo que la devaluación del euro. ¿Qué es lo que está pasando? O, para hablar en meme, ¿qué está pasando? Y bueno, después vamos a hablar sobre las movidas que está haciendo, los anuncios que viene haciendo el gobierno próximo a posesionarse, el gobierno de Gustavo Petro, que desde el 7 de agosto será presidente de este país, no antes, no después. En esa misma medida vamos a hablar también sobre seguridad nacional porque tenemos temas complicados. Se dijo que Iván Márquez había muerto, pero finalmente parece que no. Tampoco andaba de parranda, es decir, parece que está en un hospital en Venezuela y sin embargo estas versiones encontradas a quién le convienen, qué es lo que está pasando. Y finalmente vamos a hablar sobre la JEP, porque hoy viernes que estamos grabando este podcast se anunció que la Jurisdicción Especial de Paz abriría dos nuevos macrocasos. Vamos a averiguar de qué se trata. Empecemos. Nuestro primer tema es obviamente la actualidad económica porque la incertidumbre cunde cada vez que hay novedades o se detecta una inestabilidad económica. Para hablar sobre estos temas de actualidad económica se encuentra con nosotros la periodista Angélica Gómez. Ella es cofundadora de Economía para la People, que si no lo conocen, conózcanlo. Es un medio, una iniciativa que busca precisamente aterrizar cuestiones económicas para... Ahí está la People, y también trabaja como periodista económica en Cambio. Angélica, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Santiago, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo creo que lo primero y básico es ¿qué está pasando con el dólar? ¿No? Sabemos que esto es global, sabemos que hay unas monedas que no han sufrido mucho, pero sabemos que hay otras que sí. Está obviamente el peso colombiano, pero también, yo no sé si esto es mal de mucho consuelo de tontos, pero pues también está ahí el euro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se está revaluando así el dólar? Lo primero que tenemos que entender es que nuestra tasa de cambio, como un país pequeño dentro de una economía global, depende tanto de factores internos como externos. Entonces, en lo que tiene que ver con nosotros, hay preocupaciones por parte de los inversionistas, que son finalmente los que traen los dólares al país, y con eso nosotros financiamos un montón de cosas, como por ejemplo las compras que queremos hacer en el exterior. Entonces, estos inversionistas están preocupados por lo que puede ser el futuro del país, porque tenemos mucha inflación, porque las tasas de interés están subiendo y eso significa que la economía se tiene que desacelerar, y porque pues tenemos un gobierno saliente que ha hecho varios cambios que no han gustado mucho, y tenemos un gobierno entrante con muchos anuncios que podrían haberse comunicado mejor. Y en el lado externo tenemos primero al petróleo, que ha bajado de precio, y nosotros sabemos que ese es el producto que más dólares nos genera porque es lo que más exportamos. Entonces, de plano estamos recibiendo menos dólares en un momento en que todo el mundo quiere comprarlos para asegurarse frente al futuro. Lo siguiente que tenemos es a Estados Unidos, que es un país pues potencia mundial, ya lo sabemos, y ellos están entrando a recesión. ¿Qué significa eso? Que su economía se está desacelerando, que van a pasar por un periodo de crecimiento muy bajo o incluso de decrecimiento de su economía, es decir, números negativos en el Producto Nacional, y eso significa que ellos van a consumir menos en todo el mundo. China también ya se está desacelerando, ya mostró un crecimiento económico más pequeño. China es el otro muy grande que le importa a todo el mundo. Entonces, cuando ellos se desaceleran, le compran menos a todos y todos
claramente nos desaceleramos también. Y si eso pasa, pues va a haber menos empleo, menos inversiones, y entonces todo el mundo entra como medio en pánico, un poco a protegerse con lo primero que encuentre, y usualmente el dólar es lo que llamamos un activo refugio, es decir, una moneda que te van a recibir en casi cualquier lugar del mundo y que está respaldada por un gobierno muy fuerte que es el de Estados Unidos. Entonces, todo el mundo busca comprar el dólar y por eso el precio sube tanto en un momento en que, como ya lo dije, el país no está recibiendo tantos dólares como hace unos meses. Angélica, por favor explíqueme cuáles de esos anuncios del nuevo gobierno, del gobierno que tomará posesión el 7 de agosto, han sido mal hechos y no solamente cuáles son, sino cómo podrían haberse anunciado mejor. Tenemos un gobierno que no ha terminado de anunciar a sus ministros, pero los ministros que ya se anunciaron están cada uno por su lado hablando de qué es lo que va a hacer. Y se nota la descoordinación. Entonces, por ejemplo, tenemos a la ministra de Cultura hablando de impuestos, a la ministra de Salud también, y el ministro de Hacienda, que le corresponde eso, pues también hablando de impuestos, por ejemplo. Entonces, lo primero es, tiene que tener una coordinación dentro del mismo gobierno. Es decir, por ejemplo, la ministra de Cultura salir y decir, yo le quiero proponer al ministro de Hacienda que trabajemos en un impuesto de recaudo con destinación específica para el sector de la cultura. Y allá se arreglarán entre Ocampo y Ariza a ver cómo es el impuesto, en lugar de que ella saliera a decir, quiero rebajar el umbral de este impuesto para que más gente lo tenga que pagar y de ahí sacar plata para el sector. Y lo otro es la agresividad con la que a veces trina el presidente electo, y lo vimos con lo de Ecopetrol. Estuvo muy mal lo que hizo Duque de cambiar los estatutos para dejar su junta directiva durante el gobierno de Petro, pero también estuvo muy mal la forma en que Petro respondió. Digamos que pudo ser un poco más conciliador. ¿Y esos anuncios tienen solución? ¿Eso tiene algún tipo de contención? ¿Qué estrategias hay que puedan utilizarse de aquí en adelante para que las comunicaciones no vayan a ser un obstáculo del gobierno entrante? Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que ellos se hablen entre ellos mismos y que sean un equipo de verdad que coordine sus comunicaciones y pues que definitivamente tengan también un poco en cuenta el contexto en el que están hablando, es decir, que no salgan vamos a grabar a todo el mundo y nadie se va a escapar, sino estamos trabajando en una tributaria que busque redistribuir mejor las cargas de los impuestos, por ejemplo. Y es una cosa que no dice mucho en realidad, pero por lo menos da un poco más de tranquilidad, es un mensaje un poco más pausado, digamos, y que demuestra que el gobierno está evaluando sus opciones, no que simplemente se va a ir derecho a la primera locura que se les aparezca. ¿Por qué el gobierno actual no está haciendo nada para que el dólar baje? ¿Hay algo que pudieran hacer? Bueno, Santiago, lo primero que tenemos que tener en cuenta en Colombia es que la autoridad encargada de velar por lo que suceda en nuestra tasa de cambio es el Banco de la República, que es una entidad independiente del gobierno, es decir, el gobierno no tiene por qué meterse ahí. Sin embargo, el gobierno puede hacer algunas cosas a través del Ministerio de Hacienda, que es la venta de dólares por, no sé, porque vendieron ISA o vendieron Isagen en su momento, entonces les pagaron en dólares y ellos van trayendo esa plata de a pocos. Pero eso funciona en la vía contraria también. Si ellos tienen una deuda en dólares, tienen que ir a salir al mercado a comprar, a cambiar pesos por dólares para pagar esa deuda. Entonces, durante el primer semestre, el gobierno hizo esas conversiones de dólares a pesos que necesitaba. Entonces, el Ministerio de Hacienda en este momento no tiene por qué traer recursos que tengan el exterior y eso puede generar otros problemas en el mercado. Entonces, por el momento, parece que se van a quedar quietos por ese lado. Y el Banco de la República, que es la entidad que, digamos, podría intervenir la tasa cambiaria, lo ha intentado en ocasiones anteriores, y por ejemplo, la reforma del banco. Y lo que se ha comprobado es que las veces en las que el Banco de la República interviene en el mercado cambiario tiene muy poquito efecto, porque el banco finalmente pues es pequeño para lo que es el mercado financiero, uno de todo el país y pues muchísimo más de todo el mundo. Y la tasa de cambio, como ya lo dije al principio, pues depende también de muchísimos factores externos. Entonces nosotros no tenemos cómo competir, por ejemplo, con el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, por eso tampoco se hacen muchos cambios. La última intervención que hizo el banco fue en el 2020
para reducir la volatilidad. Entonces lo que buscaban no era controlar la tasa de cambio, sino evitar que tuviera subidas demasiado fuertes en un momento dado. Y eso más o menos funcionó, digamos que la tasa de cambio se estabilizó en ese momento un poco. Pero como te digo, la idea no era evitar que subiera, sino evitar que pasara, no sé, de 3.000 a 3.500 en un minuto. Por último, ¿qué pasa con la recesión? ¿Qué tanto se vaya a demorar en llegarnos a nosotros la recesión? La verdad, no lo tengo claro. Eso depende de varios factores. Pero yo sí creo que la gente lo que debería estar haciendo en este momento es ahorrar, porque pues una de las consecuencias de la desaceleración económica y de la recesión en los otros países es que la gente pierda sus empleos. Entonces, ante esa posibilidad, pues tú intentas tener un colchón por si te llega a suceder a ti, que ojalá que no, obviamente. Y nosotros tenemos el efecto, además, de que, claro, como Estados Unidos se desacelera y se pierden empleos allá, muchos de los empleos que se pierden son los de los inmigrantes, los latinos. Entonces hay familias a las que van a dejar de llegarles las remesas de sus familiares que están en el exterior. En un momento además en el que como la tasa de cambio está tan alta, pues están recibiendo más pesos por la misma cantidad de dólares que les envían sus familiares. Entonces eso, lo otro es evitar los gastos que no sean necesarios, es decir, si yo necesito de verdad un celular porque el mío así tenga el 100% de batería, se apaga cada hora, pues lo compro responsablemente. Pero si yo únicamente quiero el iPhone 13 porque me parece lo máximo, pues más bien puedo esperar esa compra. Y el efecto acá también puede ser un poco de pérdidas de empleo, la gente va a reducir el consumo, eso significa que eso nos va a ayudar a bajar la inflación, es decir, que no vamos a tener un momento en el que crezcamos poquito y los precios estén muy altos, sino al contrario, ese menor crecimiento nos va a ayudar a que los precios se bajen. Y nosotros de todos modos ya teníamos proyectado que el próximo año íbamos a crecer menos que estos dos, que fueron de una recuperación económica espectacular. Claro, frente a una desaceleración económica espectacular también por la pandemia. Exacto. Sí, nosotros caímos demasiado y luego claramente teníamos que rebotar. Pues Angélica, muchísimas gracias por estas explicaciones. Muchas gracias además por el trabajo que hacen con Economía para la People. Por favor, recuérdenos redes sociales, cuentas, páginas, todo lo que la gente deba recordar para entrar en contacto con ustedes. Nosotras estamos en Instagram como @economía para la People, People escrito con I latina, es decir, PIPOL. Twitter estamos como @economía people y estamos en Facebook ahora también, estamos estrenando esta red social Economía para la People también. Perfecto, muchísimas gracias por estar en Capital Político. Gracias a ustedes. Para añadir a lo mucho que nos ilustra la voz de Angélica, para hablar de nuestro primer tema de Capital Político, llamamos a Juan Felipe Bernal. Él es economista, es el director del doctorado en economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy estamos teniendo un episodio muy javeriano, ya lo verán. Juan Felipe, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Santiago, por la invitación y hola a todos los que nos están acompañando. Bueno, hemos visto que estamos en un momento de ascenso vertiginoso en el precio del dólar. La revaluación, pues obviamente le hace daño al peso, a una parte de la economía, y los anuncios de la recesión hacen que también sea preocupante un poco lo que está ocurriendo. Entonces yo quisiera hacer un par de preguntas acerca de lo que se viene. Lo primero es, ¿qué estrategias debe implementar el gobierno electo en cuanto se posesione para atajar el precio del dólar? ¿Existe algo que pueda hacerse en realidad? Sí, hay cosas que el gobierno puede hacer. Hay dos, digamos, categorías. Una es directamente intervenir en el mercado. En este caso, el aumento en el precio del dólar pues estaría representando un aumento en la demanda por dólares. Entonces, por un lado, el gobierno puede intervenir. El gobierno tiene dólares, el Banco Central tiene dólares. El Banco Central pues es independiente, pero parte de sus reservas están en monedas extranjeras y podría entrar y vender dólares y comprar pesos, que es hacer lo contrario que los agentes están haciendo. Y eso haría que se contrarreste un poco las presiones hacia la devaluación del peso. Pero eso el gobierno el Banco de la República no lo va a hacer. Digamos que hay tres cosas que un banco central quisiera hacer y no puede hacer las tres, le toca sacrificar una. Puede hacer dos a costo de otra.
y el Banco de la República, como otros bancos, decidió que lo que se va a sacrificar es que la tasa de cambio no esté fija. A cambio de eso se ganan otras cosas. Se gana pues que hay libertad de capitales en el país y que el Banco de la República tiene cierta autonomía en la política monetaria para reaccionar a las recesiones. Sí, entonces, ¿qué podría hacer el gobierno? Seguramente no dar anuncios que ponen en riesgo las fuentes de los dólares que hay en el país, que son la venta de carbón, petróleo. Eso es una gran parte de los dólares que ingresan al país y el gobierno del presidente elegido Gustavo Petro durante la campaña pues fue muy vocal en decir que se iba a afectar la explotación de petróleo y que la venta de carbón pues también iba a parar y eso afecta los dólares que van a entrar en el futuro, el valor de los dólares en el futuro y la gente anticipa sus valores futuros hoy mismo y eso se ve reflejado también en parte hoy. ¿Qué papel cumple en esa medida los medios de comunicación? Los medios actuales, yo sí he sentido que en las elecciones los medios casi que uno podía identificar sus simpatías por los candidatos sin que eso se hiciera explícito, porque creo que no hay problema en que un medio explícitamente diga nuestra línea editorial es esta y apoyamos a un candidato que vaya en esa línea también, pero sin hacerlo muy explícito, sino siempre sosteniendo que son objetivos, pues no sé qué tanto lo fueron y a eso se le complica también que la comunicación directa entre el presidente, los ministros, etcétera, y la sociedad, el resto de la sociedad se ha facilitado por redes sociales, pero pues sigue habiendo mucha incertidumbre que solamente creo yo que se puede solucionar cuando haya un pronunciamiento que despeje las ambigüedades, que digan, mire, esto es aprobado por el presidente, discutido por el grupo de asesores económicos o de política social o de educación o de ciencias o de lo que sea, y esto es lo que se va a tratar de pasar al menos por el Congreso. Obviamente, pues después con el Congreso las cosas cambian un poco, pero ese mensaje creo que ha faltado, a mí por lo menos me ha faltado. Precisamente mi pregunta es, ¿qué tanto los medios ayudan a generar esa incertidumbre? Sí, yo creo que los medios hacen una labor de recoger las piezas de información que van saliendo y de tratar de analizarlos con sus equipos y a veces también consultando personas que tienen cierto conocimiento en el área. Pero creo que eso no sustituye un mensaje claro directamente de la fuente de interés que es el gobierno nuevo. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Cómo se puede preparar? ¿Cómo se puede aprovechar el alza del dólar? ¿Existe alguien que pueda hacerlo? Sí, el dólar, las monedas extranjeras son activos, así como las acciones o como, por ejemplo, la propiedad, la finca raíz, es cosas en las que uno puede depositar los ahorros que uno tiene. Y como tal están sujetos tanto a especulación como a algo que se llama hedging, que es protección de riesgo, es decir, uno podría utilizar el cambio en el precio en los dólares para ganar plata o para tratar de evitar pérdidas, tratar de disminuir la incertidumbre. Entonces, si yo pienso que el dólar se va a seguir devaluando y que esto va a continuar, pues debería comprar dólares ahorita y cuando el precio del dólar esté alto, pues suficientemente alto, los vuelvo a vender y entonces compré y vendí y en el tiempo entre las dos actividades gané la diferencia en los precios. Pero eso es arriesgado, también puede caer y eso se complica porque además hay contratos de derivados en el mercado financiero, hay futuros, hay opciones, hay un montón de cosas que existen en el mercado financiero. Entonces uno pudiera arriesgarse ahí, como ir al casino un poco y vender y comprar y sacar la plata. Normalmente a mucha gente le tiende muy mal haciendo esas cosas. ¿Qué creo yo que va a pasar? Depende de lo que pase con la inflación y de qué tan comprometido esté el gobierno con la inflación. Pues la inflación es un aumento en el precio de las cosas. Dentro de esas cosas están los dólares. O sea, la inflación y la devaluación van de la mano. Si el gobierno se compromete, digamos, a respetar hasta donde debe hacerlo constitucionalmente la independencia del Banco de la República y nombrar personas en el Banco de la República que estén comprometidos con la defensa del poder adquisitivo del peso, entonces, aunque el dólar ahorita se devalúe, no debería, digamos, seguir de ahí en adelante. Si la inflación se controla, pues sí, puede que aumente de precio hoy o disminuya, pero a partir de ese punto, pues seguirá moviéndose más o menos como lo ha venido haciendo hasta ahora. Si la inflación empieza a aumentar, la devaluación también va a aumentar. Y eso puede crear una especie como de torbellino. Y es que si yo pienso que que el dólar se va a apreciar, entonces actúo hoy como si lo fuera a hacer. Y si todo el mundo hace lo mismo, entonces no solamente se va a apreciar como yo lo esperaba, sino aún más y eso genera como unos torbellinos, unos espirales que son muy graves de hiperinflación, que pueden llevar a hiperinflaciones, que pueden llevar
a crisis cambiarias, que es cuando se devalúa una moneda, pierde su valor con respecto a otra de forma muy acelerada y muy grave, y eso para la economía es muy desestabilizador. ¿Cuánto tiempo cree usted que podríamos estar en una situación como esta en la que nos encontramos? Tú sabes de pronto ese dicho que dice, pues bueno, un dicho ahí bastante nerd de economía que dice que hay dos clases de idiotas, los que predicen el valor del dólar y los que les creen a los que lo predicen. Entonces, Sí. es porque lo que uno pueda predecir ya se ve reflejado hoy en los valores de hoy. Si yo estoy seguro que el peso se va a devaluar, entonces yo compro dólares hoy. Y si compro dólares hoy, se evalúa hoy. Entonces hay muchas cosas que ya se ven reflejadas en los precios de hoy. Lo que no está reflejado son cosas que no se conocen. Entonces tratar de predecirlas es difícil. Yo creo que el presidente electo hizo algo bueno al anunciar el nombramiento de José Antonio Ocampo. José Antonio Ocampo es un gran economista académico. Y además de eso tiene experiencia como hacedor de política. Es alguien con experiencia, con reputación, fue director de la Secretaría de la CEPAL, es profesor en Colombia, es muy respetado, eso es un buen paso. Ahorita lo que o sea, lo que hace el gobierno es anunciar cosas, porque pues hasta el 7 de agosto no las hace realidad y faltan otras. ¿Hasta cuándo puede durar esto? Pues mira, así como puede parar ya, si se hacen anuncios correctos que tranquilicen a las personas, se pueden aumentar y magnificar ya mismo también si de un momento a otro hay un anuncio inesperado de algo que se ha percibido como una muy mala noticia por las empresas, los inversionistas extranjeros, por el sistema financiero, por todo eso. Eso es una buena forma de redondear. Bueno, pues Juan Felipe, muchísimas gracias por ayudarnos a enfrentar este animal bravo que son los temas económicos. Espero que volvamos a encontrarnos aquí en Capital Político. Encantado de haber participado y cuando necesites con muchísimo gusto. Muchas saludos a quienes nos oyen. Nuestro segundo tema, como no, son los movimientos y anuncios que va haciendo poco a poco, los eventos que va creando y las noticias que va haciendo el gobierno electo de Gustavo Petro. Y esto pues viene con un remesón gigantesco porque pues son nuevas bancadas de gobierno, nuevas mayorías que están buscando formarse en el Congreso, una especie de cumbre del gobierno electo en Medellín, protagonizada sobre todo por Roy Barreras, pero además algunos anuncios. Y bueno, para hablar sobre todos estos temas se encuentra con nosotros Patricia Muñoz G. Ella es directora de posgrados de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Bogotá. Profesora Patricia Muñoz, bienvenida una vez más a Capital Político. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Santiago, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí. Patricia, hábleme un poco sobre los anuncios recientes del gobierno Petro. Dos de los anuncios más recientes que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro creo que continúan en la línea de los otros anuncios que había realizado frente a nombramientos, especialmente en las cabezas de los ministerios. La designación de quien va a asumir la dirección de la DIAN corresponde a un conocedor en los temas económicos, el doctor Reyes, quien con otros colegas participó en la creación del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Es una persona que por razón a su campo de estudios, por razón a las investigaciones que ha venido adelantando en el tema fiscal especialmente, tiene un conocimiento sólido sobre los temas que le permite empezar este cargo con una idea muy clara de cuáles son los principales problemas que deben ser atendidos y cuáles son esas posibles soluciones que ya desde la investigación o desde la discusión en el país se han venido ventilando. La designación de quien va a asumir la embajada ante los Estados Unidos del doctor Murillo muestra
una acogida importante por parte de los Estados Unidos de este nombre, de esta designación, y ello va a ser importante en tema de las relaciones que se construyan desde el gobierno Gustavo Petro y el gobierno Biden. Y esta buena acogida, este conocimiento que el embajador ya tiene por sus trabajos, por su tránsito por organismos multilaterales, por su experiencia en otros campos con los Estados Unidos, augura también que, por supuesto, inicia el ejercicio de su embajada con una idea clara, con unos proyectos claros que, por supuesto, son compartidos y vienen desde la línea de la presidencia, pero que su cercanía con el país ya le permite ahorrarse esta curva de aprendizaje y empezar a avanzar en lo que se requiere frente a estas relaciones bilaterales. ¿Qué anuncios tendríamos que estar esperando? Yo creo que las cabezas de los ministerios, Santiago, siempre son muy esperadas porque nos dan una idea clara, ¿no?, de cuáles van a ser las formas de trabajo con estos nuevos ministros o estas nuevas ministras. De hecho, las designaciones ya realizadas frente a ministerios como el de Relaciones Exteriores, el de Agricultura, el de Salud y otros más, nos permite saber a través de los nombres, a través de la trayectoria de las personas, de su cercanía con el sector específico en el que van a trabajar, con su militancia o no en diferentes orillas políticas, o con su trabajo en temas de paz, en temas de derechos humanos. Toda esta trayectoria de los ministros, por supuesto, ya nos vislumbra cuál puede ser el desempeño frente a la cartera ministerial que asuman. Y entre las faltantes, usted lo ha dicho, Santiago, es el Ministerio de Defensa, por la importancia que tiene, por ese vínculo que va a generar el ministro o la ministra entre el presidente y las fuerzas militares, por lo que significa esta cartera para el tema de seguridad, presencia en los territorios, pero también para el tema de derechos humanos y para el tema de avanzar en el proceso de paz, como lo ha manifestado el presidente electo. Pues la cabeza de este ministerio resulta muy esperada, importante para el país, muy a la expectativa de quienes asuman los otros temas que corresponden a los ministerios faltantes. ¿Cómo vio usted esta reunión del gobierno, como esta cumbre abierta en Medellín, en donde la prensa tuvo la oportunidad de entrar, donde el gobierno electo empezó un poco a sesionar en lo que es parte, pues, del empalme, no solamente que se hace con el gobierno saliente, sino en general con el país y la opinión pública? Importante, Santiago, que el gobierno tome la iniciativa para que los congresistas electos, los ministros ya designados, algunos de los integrantes de las comisiones de empalme, otros actores políticos, sociales y económicos puedan participar. Siempre será importante en este ejercicio de construcción de gobernabilidad, donde no solo se trata del sector político, sino también del resto del país, que involucren a ciudadanía en general, sobre todo una ciudadanía que llega a este ejercicio de gobierno con un alto nivel de expectativas, con muchas demandas, con mucha necesidad de información de qué va a hacer el gobierno, cómo lo va a hacer. Entonces, todas las iniciativas que transparenten la gestión, que permitan comunicar, que permitan reflexionar, deliberar, discutir, dialogar y gobernar de frente al país, yo creo que son importantes. ¿Cómo evalúa usted este hábito, pues, que han demostrado en este mes corto, en este menos de un mes que llevamos con este gobierno electo, de hacer tantos anuncios por Twitter? ¿Eso qué? Y de cara a la opinión pública, ¿eso cómo funcionará?
Sí, Santiago, usted recuerda un tema de trascendental importancia en el funcionamiento hoy de la política, y es el tema de la información, el papel de las redes sociales. Es un fenómeno de la época con el que se tiene que gobernar, que así como hay que aprovechar de las redes sociales todas las potencialidades de inmediatez, de masificación, de replicabilidad, también los gobiernos deben entender, y lo han venido haciendo, la necesidad de dosificar, de articular la información que circula a través de las redes para que la comunicación verdaderamente sea efectiva y para no llegar a estos niveles de desinformación o de saturación de información para los ciudadanos. Profesora Patricia Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que definitivamente no sea la última vez y podamos encontrarnos otra vez aquí en Capital Político para hablar de cosas no necesariamente pétricas, pero sí seguramente gobiernísticas. Santiago, a ustedes muchas gracias. Un gusto compartir este espacio. Seguimos con un tema que lastimosamente no rescinde en este país, y es la seguridad nacional o la violencia, el conflicto armado o sus esquirlas o como se lo quiera llamar. Tenemos dos noticias, de muchas obviamente que están todo el tiempo corriendo por ahí. Por un lado está la supuesta muerte de Iván Márquez, líder de las disidencias de las FARC, de una de las disidencias de las FARC, en este caso el grupo más grande que opera al nororiente de este país y también en Venezuela, llamada la Segunda Marquetalia, y la aparición de elementos de una disidencia de las FARC también en Tibú, norte de Santander, uno de los municipios que integran la región del Catatumbo. Para hablarnos sobre este tema se encuentra con nosotros el coordinador de la línea de convivencia y seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia, Isaac Morales. Isaac, bienvenido de nuevo a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes más bien por invitarme a este espacio, al podcast de Capital Político, que para mí siempre es un gusto acompañar. Empecemos por la noticia de Iván Márquez. ¿Qué pasa? Es decir, ¿de dónde nace la noticia de que supuestamente estaría muerto? La semana pasada fue noticia un bombardeo que se da en contra de estas disidencias de la FARC, y puntualmente se empezó a hablar como de la muerte de Iván Márquez y pues de la baja, ¿no? Muchas de las personas como en redes sociales y en general empezaron a decir cómo se dio este bombardeo y a partir de ahí pues la muerte de Iván Márquez. Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que Iván Márquez sigue vivo. Al parecer estuviese en territorio venezolano resguardado después de este bombardeo. Recordemos que es un bombardeo que se da en San Vicente del Caguán, que pues en Caquetá, ¿no? Y lo que sabemos es que pues no es cierta la información oficial, o por lo menos no se pudo corroborar la información oficial alrededor de la muerte de Iván Márquez, y al parecer que es una de las personas más representativas de esta disidencia de la Segunda Marquetalia, sigue con vida. Entonces, digamos que esa noticia ha estado muy en boga. Sin embargo, hoy pareciera que el ministro Molano lo que dijera es que en ese bombardeo sí se dio la baja de otro Iván, que también hace parte de las disidencias, es Iván Mordisco. ¿Por qué se aceleraron a decretar o a declarar la muerte de Iván Márquez? ¿Qué necesidad tenía o qué beneficio les traía? Hay que decir, Santiago, que de las disidencias de la FARC, que hoy son muchas, y la ineficiente gestión del presidente Duque y de su ministro Molano, pues ha permitido que de alguna u otra forma tengan presencia en más municipios del territorio nacional después de la firma del acuerdo. Y de esas disidencias, hay que decir, hay por lo menos unos dos bloques que son bastante importantes, que es esta disidencia de la Segunda Marquetalia, que se va después de la firma del acuerdo en cabeza de Jesús Santrich y de Iván Márquez, y empiezan como a tratar de llamar a las disidencias del resto del país para poder reorganizar la guerrilla de la FARC. Y por otra parte, tenemos la disidencia de Gentil Duarte, que también es un bloque de disidentes mucho más fuerte, en cabeza de Gentil Duarte y Iván Mordisco, pues como representantes mucho más fuertes. Hoy significan esos dos bloques de disidencias muy, muy importantes con relación a lo que significa entender un enemigo para el Estado colombiano. Entonces,
todo lo que tenga que ver con golpes a estas disidencias, el gobierno del presidente Duque lo va a mostrar con el pecho en alto y pues queriendo dar resultados a pocos días de lo que va a ser el fin de su gobierno. Entonces, si tú te das cuenta, las declaraciones del ministro Molano es, bueno, dimos de baja a Iván Mordisco, es uno de los, de hecho en su Twitter él lo puso así muy puntual, fue una de las estocadas finales que le dimos a las disidencias de la FARC, ¿sí? Entonces es un tema muy mediático y es un tema muy también de querer mostrar el alcance de lo que ha sido la administración del presidente Duque, que ha sido, yo insisto, muy ineficiente en estos temas y que se le ha salido del control la presencia de grupos y organizaciones delincuenciales, no solamente de las disidencias, sino también el crecimiento que han tenido otras, como el Clan del Golfo, el ELN y otro tipo de organizaciones delincuenciales o grupos armados organizados a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, yo siento que el hecho de que se adelantara en un momento la semana pasada esta idea falsa de la muerte de Iván Márquez es precisamente con esa intención de querer mostrar, así suena muy feo, como cabezas dentro de una cacería de enemigos del Estado. Esto no es un hecho aislado tampoco. Es importante entender que el gobierno sabe, porque se le ha mostrado en distintos informes, que bajar una cabeza, incluso una cabeza tan importante como la de Iván Márquez, que es un tipo que tiene historial ya de 2 procesos de paz fallidos, una permanencia en las FARC, en el secretariado, pues que lo hace obviamente un objetivo, por decirlo de alguna manera, apetecible. Pues cada vez que se baja una cabeza de uno de estos grupos armados nuevos, eso no es como que se anula el líder y se anulan todos, y creo que la lección era la que debían haber aprendido con el Clan del Golfo, al cual le han decretado la muerte nacional e internacionalmente varias veces solamente para darse cuenta de que sigue ahí en todos lados. Entonces, ¿en qué quedan las disidencias de las FARC después de este bombardeo, por ejemplo? ¿Cómo quedan organizadas? ¿Qué estructura le queda? Digamos que Iván Márquez está muy mal en el hospital. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con la segunda Marquetalia? Hay que decir, son muchos los frentes de la FARC que antes del acuerdo dijeron no vamos a participar del acuerdo y que otros grupos como la Segunda Marquetalia, después de haber estado sentados en la mesa de La Habana, se salen del acuerdo, de la firma del acuerdo, diciendo que no hay una ejecución real por parte del gobierno de Iván Duque, entonces hay un montón de deudas históricas y prefieren volver a las armas para seguir como con su objetivo político o de subversión, por decir una cosa, ¿sí? Hay una lógica de atacar objetivos de alto valor, pero lo estructural de estas organizaciones sigue siendo vigente, ¿sí? Y mucho más en estas lógicas actuales de las disputas relacionadas con economías ilícitas, cultivos de uso ilícito y las rutas estratégicas en ciertos puntos del territorio nacional. Y estos días ha estado muy en agenda el tema de lo que pasó en Tibú, precisamente porque es la zona del Catatumbo, uno de esos puntos geoestratégicos para las organizaciones delincuenciales. De lo que pasó en Tibú, hablando de puntos estratégicos y zonas rojas, ¿qué ocurrió en Tibú Norte de Santander? ¿Qué es este video que aparecen estos personajes encapuchados, ¿no? Un poco recordando los peores momentos de comienzos de los 2000 y finales de los 90, en donde estaban ya de frente, ¿no? En la alcaldía municipal. ¿Qué ocurrió ahí? Santiago, se corrió por redes sociales un video de disidencias, al parecer del Frente 33 de la FARC, que hacen una presencia muy fuerte en esta zona del país, sobre todo en el Catatumbo, queriendo decir que hacían un control territorial, y eso también nosotros hemos tratado como de reseñarlos en las investigaciones que la Fundación Paz y Reconciliación ha hecho, de tener en cuenta dónde hace presencia estos grupos de disidencias, pero en particular llama mucho la atención es la forma en la que intentan mostrar su poderío de presencia territorial en esta zona del país, haciéndose al frente de la alcaldía municipal de Tibú y queriendo demostrar su capacidad militar, por así decirlo, de control del territorio alrededor de pues, la presencia en Tibú, el norte de Santander. Sin embargo, también hay una cosa que decir, y yo esta mañana, escuchábamos también al alcalde de Tibú, a Nelson Leal, decir que esta presencia de las disidencias de las FARC ha sido cada vez mucho mayor, ¿sí? Tanto así que la población de Tibú empieza como a normalizar la presencia de estas organizaciones en todo el municipio. Entonces ya se empiezan a ver cómo se roban las camionetas, cómo hacen peajes ilegales, cómo empiezan como a tener cierto control muy puntual. Entonces
ahí yo creo que la alerta que hay que tener en cuenta y que la fuerza pública debería y desde el gobierno nacional debería atender es hacer un control real e integral de la presencia del Estado en estas zonas del departamento, de estas zonas del país. Tanto así que el alcalde Nelson decía, vea, el batallón del ejército queda a 1 kilómetro de la alcaldía y no se dieron cuenta en ningún momento que estaban haciendo presencia y luego sale este batallón que hace presencia, no recuerdo muy bien el nombre, que hace presencia en Tibú, con un video muy parecido. Entonces esto yo realmente digo como pareciera como si fuera una lucha de influencers. Entonces va ahí el que hace su videíto al frente de la alcaldía y demuestra que tiene un poderío militar y luego sale y le responde el ejército de la misma manera. Yo creo que esa no es la forma de proceder de la fuerza pública y de las fuerzas militares en este momento en el que pues está saliendo de control la presencia de las disidencias y de otras organizaciones. No olvidemos el reciente paro del Tren del Golfo, el paro también el paro armado del ELN y todo lo que implica esta caldera en el Catatumbo y la cercanía pues, que tiene Tibú por la presencia en esta zona, de como te decía ahorita, de un corredor estratégico para las economías de uso ilícito y la alta presencia de cultivos también de uso ilícito. ¿Cuáles pueden ser los pasos para definitivamente anular, desmantelar, desactivar esas violencias granuladas que tenemos en los territorios, estas peleas de poder, ¿no? Estas peleas de influencers que o sea, ya ni siquiera son actores del conflicto, sino influencers del conflicto que estamos viendo nosotros en los territorios? ¿Cómo hacer para que esta violencia no termine sintiéndose tan lejana aquí en Bogotá y en cambio tan terriblemente cercana en lugares como Arauca o el Catatumbo? Ahí, de hecho, para tratar de resolver este desafío, senadores del Pacto Histórico como Iván Cepeda han planteado la necesidad de unos proyectos de ley para el sometimiento a la justicia de estas disidencias, ¿sí? Pero yo que creo, mi lectura es, ahí, ok, puede ser un medio alternativo, ya se dio una posibilidad de un acuerdo de paz en su momento, no lo aceptaron, no se acogieron, intentará el nuevo gobierno y varios de sus senadores abrir esta puerta nuevamente al diálogo, pero también hay que decir que yo siento que es importante y es necesaria la mano dura por parte de la fuerza pública y de las fuerzas militares para este tipo de expresiones de organizaciones delincuenciales que funcionan en el marco de la ilegalidad y que tienen una fuerza tan desbocada en estos territorios y que tú muy bien lo has dicho, es ajena a la realidad de lo que nosotros en las grandes ciudades y capitales del país conocemos, ¿sí? Es como, ya como que muy en la lógica de lo que decía el alcalde de Tibú, como que se empieza a normalizar este tipo de situaciones en diversas partes del país simplemente porque a nosotros no nos tocan. Entonces, uno de los desafíos más grandes va a ser ese, si realmente se pueda plantear una posibilidad de un diálogo con las disidencias en particular. Ya sabemos que con el ELN hay un avance significativo frente a lo que ha sido las declaraciones de esta guerrilla y de la voluntad también de paz del presidente electo, pero también hay que decir que hay otro tipo de organizaciones que son grupos que están ya fuera de un carácter político o de formar como una idea de beligerancia en contra de la institucionalidad del Estado y se han vuelto actores de la economía, de las economías ilegales, no solamente nacionales, sino con una influencia transnacional. Entonces, ahí es muy distinto también plantearse unos diálogos de paz con este tipo de actores, porque pues sabemos que tienen unas lógicas de funcionamiento muy distintas y hacia allá es donde debería apuntarse realmente la necesidad del nuevo gobierno de plantear, primero de reconocer cuáles son estas organizaciones y cómo es la mejor forma de empezar. Yo sé que esto no va a ser un proceso de la noche a la mañana, pero empezar a disminuir esta influencia o este carácter que puedan tener grupos como las disidencias y el ELN, incluso otros como el Plan del Golfo en todo el territorio nacional. Entonces va a ser un desafío muy grande. Yo creo que hay que darle zanahoria y garrote, como dicen por ahí, a las disidencias, pero pues es necesario que se haga algo puntualmente. Ahora, también hay que decir la importancia de estos golpes, entre comillas, o estos bombardeos es... en su momento, pues en la lógica de la guerra, tú y todos los oyentes recordarán la baja que se da en la frontera con el Ecuador, ¿no? Era Reyes, ¿no? Sí, Raúl Reyes, exacto, eso. Todos nosotros vimos cómo se dio de baja a Raúl Reyes en su momento y hoy el ministro Molano simplemente saca la gorra de mordisco. Entonces yo creo que no sé, esto se ha vuelto como un circo también alrededor de estas ideas de bajas y no unos resultados contundentes. Por eso yo te decía, hay que superar la idea de dar bajas o capturas de objetivos de alto valor y pensar más bien en cómo las lógicas de las estructuras, de la formación estructural de estas organizaciones para poder persuadirlas y pues diezmar la presencia que puedan hacer en todo el territorio.
Perfecto, pues Isaac, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Lastimosamente creo que las cosas están para que volvamos a hablar, pero al mismo tiempo va a ser un gusto cada vez que nos encontremos aquí en Capital Político. Santiago, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que también escucharon Capital Político, y para mí también es un gusto siempre atender a las invitaciones de ustedes. Muchísimas gracias. Tal como lo prometimos, cerramos esta emisión de Capital Político hablando sobre la JEP, porque ha hecho anuncios importantes. Más exactamente, el anuncio de la apertura de un macrocaso y el inicio de lo que parece va a ser la apertura de otro macrocaso. Uno habla sobre los casos no amnistiables y crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC en el marco del conflicto armado hasta antes de los acuerdos de paz, y el siguiente sería el macrocaso 011 de violencias sexuales. Para entender lo que esto implica, se encuentra con nosotros Camila Correa, profesora de la Universidad del Rosario. Camila, bienvenida una vez más a Capital Político, muchísimas gracias. Buenas tardes, Santiago, muchas gracias. Bueno, cuénteme por favor, ¿cuánto tiempo lleva a preparar, por ejemplo, la apertura de un macrocaso como lo que acaban de anunciar del caso 010? Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que este macrocaso es el primero de la segunda tanda de priorizaciones, ¿no? La primera tanda que hizo la jurisdicción de priorizaciones, pues abrió los casos que ya conocemos, del 01 al 07, y luego vienen como una tanda intermedia, que era el 8 y el 9. El macrocaso 10 hace parte de lo que hace unos meses anunció la JEP, que serían unos macrocasos que ellos han denominado sombrilla, porque abarcan más allá de un simple tema. Estamos acostumbrados, digamos, a los casos territoriales de la JEP, de lo que tuvo lugar en tal territorio, o casos específicos de conductas específicas como el de secuestro, como el de falsos positivos, como el tema de la unión patriótica, reclutamiento, etcétera. Dependiendo del tipo de macrocaso, puede llevar más o menos tiempo, pero lo que sí le puedo responder con certeza, Santiago, es que toda la preparación para tomar la decisión de abrir el macrocaso, es decir, para sacar la decisión y decir, listo, ya está abierto, es una etapa larga que le implica a la JEP construcción del contexto, construcción de los patrones, revisión de la información que han mandado las víctimas, las organizaciones de víctimas, y de la información que tengan de justicia ordinaria, por ejemplo, de fiscalía, por poner un ejemplo. ¿Qué quiere decir infracción no amnistiable? ¿Qué abarca eso? El macrocaso 010 que anunció la jurisdicción el día de hoy está denominado como, la finalidad de este macrocaso lo que busca es investigar los graves crímenes e infracciones al VIH cometidos por las FARC-EP. Cuando hablamos de infracciones o crímenes contra el VIH, estamos haciendo referencia al derecho internacional humanitario, que es el derecho que rige la guerra. Yo sé que a veces puede sonar extraño que la guerra tenga unas reglas, pero las tiene, y ese es el derecho internacional humanitario. En el momento en que se infringen esas reglas de la guerra, se cometen bien sean infracciones o crímenes de guerra, que por su propia condición de violaciones al derecho internacional humanitario no son amnistiables bajo los protocolos internacionales que regulan el VIH y obviamente bajo la ley 1820, que es la ley de amnistía que guía las actuaciones de la JEP. Pero hay una prohibición, por decirlo así, a nivel internacional que debe ser respetada por todos los procesos transicionales que involucren amnistía, que este tipo de conductas no son amnistiables, es decir, no son susceptibles de otorgarles este perdón que es la amnistía, como si lo serían, por ejemplo, los delitos políticos. ¿Por qué entra a jugar aquí el derecho internacional humanitario si se trata de un conflicto armado interno? No se supone que la legislación colombiana es suficiente y autosuficiente en términos de lo que hay que marcar, pero además de eso, ¿por qué este es el caso 010? Es decir, ¿por qué se demora la JEP en sacar este caso cuando ya tenía tantos otros abiertos, siendo que esto hacía parte de una narrativa constante en torno a los acuerdos de paz? Lo primero que le voy a responder es a la primera parte de su pregunta relativa a por qué estamos hablando de derecho internacional humanitario, y es que el derecho internacional humanitario es como, piense usted, una cajita de herramientas, de reglas y de normas que regulan la guerra, que regulan y tratan de darle humanidad a la guerra, y aplican tanto para conflictos armados internacionales como para conflictos armados internos.
Colombia ha suscrito, ha firmado todos esos protocolos que regulan el VIH, todos esos, llamémoslos, a ver, no es el término técnico, pero quizás es más claro así, como contratos de muchos países que se comprometen, digamos, a hacer cosas, y Colombia ha reconocido, digamos, todos estos protocolos y instrumentos internacionales de derecho internacional humanitario como parte del bloque de constitucionalidad, que es como un cajoncito que está al lado de la Constitución. Entonces, por esa vía entran como al ordenamiento colombiano y se pueden aplicar. Sumado a eso, en todo lo que denominamos el marco jurídico para la paz, está establecido que la jurisdicción puede echar mano de esos instrumentos internacionales, de esos conjuntos de normas internacionales. Entonces, la jurisdicción puede utilizar derecho internacional humanitario, derecho penal internacional y derecho internacional de los derechos humanos, y lo puede aplicar directamente para funcionar, para las decisiones y resoluciones que tiene que tomar. Entonces, el derecho internacional humanitario, piense usted que es como reglas universales, que hay algunos protocolos y algunas normas que aplican para conflictos armados internacionales y otras para conflictos armados no internacionales, como es el caso colombiano. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como le digo, esto yo lo entiendo así, han sido etapas de priorización. Entonces creo que la primera etapa de priorización se centró como en, no quiero decir más importantes o más graves, sino como en las acciones por parte de los actores del conflicto más representativas, por decirlo así. Entonces por eso se priorizó primero el secuestro, se priorizaron primero los falsos positivos, se priorizaron los territorios más azotados y asolados por el conflicto, y se han ido priorizando, digamos, la primera etapa de priorización respondió como a actuaciones y que también constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad concretos, y entiendo que esta segunda etapa de priorización responde a esa idea de abarcar más, porque yo me imagino que en el proceso de contrastación de información de los otros macrocasos, la sala de reconocimiento se empieza a dar cuenta que hay un montón de otras situaciones que no caben dentro de esta primera tanda de priorización, y creo que de ahí surge esta necesidad de crear casos sombrillas más amplios. Entonces aquí no estamos diciendo que, por ejemplo, el secuestro, como lo vimos además en las semanas pasadas en las audiencias, no constituya en sí mismo una conducta que puede ser tanto un crimen de guerra como de lesa humanidad, sino que el secuestro tiene como su propio espacio en la JEP para ser analizado, y estos macrocasos lo que buscan es abarcar más crímenes de guerra y violaciones al VIH, en el caso del 010 perpetrados por las FARC-EP. Hábleme ahora, por favor, del caso de violencia sexual. Este es un caso que ha sido muy mentado sin que fuera un macrocaso, ni un micro, ni un caso mediano siquiera, y era un reclamo que se le hacía constantemente a la JEP, que por qué no aparecían los delitos de índole sexual o violencias de género como uno de los casos priorizados. Entonces, hable un poco del camino que nos lleva hasta acá. Es verdad que esta necesidad, digamos, de visibilizar todo lo que es violencia sexual y violencias basadas en género en el marco del conflicto armado ha sido muy promovida por organizaciones, pero también, digamos, desde siempre ha existido esta idea en todos los conflictos de que es correcta, de que se ha invisibilizado sobre todo la violencia sexual contra las mujeres en el marco de la guerra. Entonces, en un principio lo que veíamos es que nadie se preguntaba por eso. Conflictos relativamente recientes tipo Segunda Guerra Mundial, no hubo, digamos, condenas ni en Tokio ni en Nuremberg por violencia sexual cuando hay evidencia de que había violencia sexual, etcétera. Como que eso no le preocupaba a la justicia internacional o a la justicia encargada de sancionar las atrocidades cometidas en determinados conflictos, porque daba la sensación de que en un primer momento histórico la violencia sexual era como algo que le pasaba a las mujeres porque eran entendidas como botín de guerra. Y luego lo que sucede es que dentro de las grandes atrocidades pasan muchas cosas, y esas muchas cosas se invisibilizaban a la luz, digamos, de la idea de genocidio, masacre, etc. Entonces el reclamo que se hace y la solicitud que se empieza a hacer cuando empieza a funcionar la JEP, porque desde el acuerdo, digamos, hay un compromiso de un enfoque diferencial, de muchos enfoques diferenciales, incluido el enfoque de género, en el trabajo de todo el sistema, no solo de la jurisdicción. Se empieza a hacer ese reclamo de vamos a hacer visible la violencia sexual en el marco del conflicto armado, porque aquí sucedieron muchas cosas, y no solamente violencia sexual, sino violencias basadas en género, como un concepto mucho más amplio. Considero yo, desde mi experiencia, que el tema de la violencia sexual en el conflicto armado es complejo, porque a veces tiene distintas finalidades, y en un conflicto como en el de Colombia se ha utilizado la violencia sexual para muchas cosas, para castigar, para tener control territorial, para desplazar, para castigar, por ejemplo, por orientación o identidad de género diversa, etcétera. Entonces, creo que este es el momento en el que se debería abrir ese macrocaso, toda vez que la JEP ya tiene suficiente información de los otros macrocasos que le muestran la necesidad que evidentemente habían mostrado las organizaciones de abrir un caso autónomo de este tipo de violencias, pero ya tiene los elementos, ya parece que hay mucha más información para iniciar una investigación en el marco de ese macrocaso más
más fuerte. Pero aquí quiero aclarar una cosa y es que el 010 se abrió hoy y lo que sucedió hoy con el 011, que sería violencia sexual, es que se abre la etapa de agrupación y concentración. Es decir, ya hay un montón de información recolectada y ahora lo que hay que hacer es como la organización preliminar para montar los fundamentos para poder abrir el caso. Pero ya se anuncia que el caso está a puertas de ser abierto, como yo lo entiendo. Por último, ¿qué supone la apertura de este macrocaso? Pues existe la sala de reconocimiento, están los magistrados y magistradas que la integran. La JEP tiene un sistema de movilidad interno donde magistrados de otras salas se van a otra sala a apoyar por cierto tiempo en cierto caso o en cierto proceso específico. Y por ahora el auto que salió el día de hoy no es muy claro frente a ese tema porque el auto, digamos, se centra en explicar la necesidad del macrocaso y qué va a contener el macrocaso y qué actuaciones se han adelantado para llegar a este punto de iniciar como la formulación y la construcción del macrocaso, pero pues yo supondría, y aquí sí estoy suponiendo, que alguna o alguno de los magistrados que actualmente integran la sala de reconocimiento se hará cargo, digamos, de ese caso con su equipo de trabajo. ¿Hay algo que esté yo omitiendo, Camila? ¿Algo que yo esté dejando de preguntar que es importante contarle a la gente sobre estos anuncios de la JEP? Yo creo que hay dos cositas en las que sí me gustaría hacer como bastante precisión. La primera es que lo que se abrió hoy, el caso que ya inicia hoy es el 010, que es el de graves infracciones y crímenes contra el VIH perpetrados por las FARC-EP, y lo que sucedió hoy con el 011 es que se anuncia su pronta apertura. Hoy, lo que se anuncia hoy es que se inician, digamos, todos esos trámites dentro de la sala con todos los insumos que ya tienen para la construcción y agrupación y concentración del macrocaso. Entonces, hoy anuncian que lo van a abrir, por decirlo así. Uno lo abrieron y otro lo van a abrir. Esos fueron los dos anuncios de hoy. Y también quisiera agregar que el 011, el que van a abrir, no solamente se centrará en violencia sexual, y que la violencia sexual no es solo violación, sino que también se va a centrar en investigar conductas de violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado. Entonces, no solamente se trata de violencia sexual, sino de lo que se entendería como cualquier tipo de violencia basada en género, bien sea violencia contra las mujeres y niñas o bien sea una violencia contra personas LGBTIQ+. Perfecto, esas aclaraciones creo que dejan ya redondeado un tema que pues obviamente será un tema que dará para más y para observar otra faceta de lo que fue el conflicto a la luz, por supuesto, de la Jurisdicción Especial de Paz. Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Capital Político. No, a usted, Santiago, y a la orden siempre. Bueno, hasta aquí este episodio de Capital Político. Agradecemos muchísimo su audiencia, su atención y su constancia con esta sintonía de comunicación pública. Recuerden que nada de lo que ocurre en Capital Sonoro sería posible de no ser por el trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, nuestro periodista Juan Pablo Conto y nuestro editor Cian Bernardo González. Recuerden también que como somos comunicación pública no necesitamos de ningún tipo de financiación, suscripción, donación, nada de eso. Muchas gracias. Si se les ocurrió, lo que queremos en cambio es que por favor nos dé a conocer, que nos recomiende, que le pegue el enlace de este episodio de podcast y de cualquier otro que le haya gustado a su familia o en sus grupos de WhatsApp donde está usted discutiendo de política, en sus redes sociales. Por favor, recomiéndenos con más gente para que más gente acceda a los contenidos de Capital Sonoro y por supuesto a este podcast que hace parte de los contenidos de la franja de opinión Mesa Capital. Hasta la próxima semana y que estén muy bien. Muchas gracias por oírnos. Somos Capital Sonoro.